Juan 3, del 3 al 15, empieza a narrar la siguiente historia. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres maestro y que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. El versículo 3 dice, en la versión que yo traje, dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, le preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de nuevo, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. O otras versiones dicen, lo que nace de la carne, carne es, ¿verdad? Sí. Creo que la que ustedes tienen Sí, dice eso. Reina Valera. ¿Ok? Y lo que nace del Espíritu, Es espíritu. Espíritu es. Dice en el 7, no te sorprendas pues de que te haya dicho esto, porque tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y no lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda nuevamente? Tú, dice Jesús, eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes, refiriéndose propiamente a Nicodemo y a la secta de los judíos de ese momento, dice, ustedes no aceptan nuestro testimonio, o sea, el testimonio de Jesús y el de sus discípulos. Si les he hablado cosas terrenales y no las creen, entonces ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Amén. Y ahí termina por lo menos lo que yo quiero que leamos hoy. Sin embargo, en lo que quiero que nos centremos es más adelante, y vamos a empezar haciendo un resumen de lo que acabamos de leer. ¿De acuerdo? Lo primero que quiero que resaltemos es que Nicodemo respondió a Jesús, a la pregunta que Jesús le hizo, no con ojos espirituales, sino con ojos carnales. Porque hasta ese momento, Nicodemo no entendía de lo que Jesús le estaba hablando. Y sabemos bien, según lo que hemos estudiado acá, que para entender las Escrituras, para entender la palabra de Dios, para escuchar, como vimos la semana antepasada, a Dios, se necesita escucharlo con oídos espirituales. Porque si lo queremos escuchar con oídos carnales, no lo vamos a poder escuchar. Y en este caso, Nicodemo no lo pudo escuchar porque no había nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo es nacer, según lo que leímos, ¿del qué? Del Espíritu y no de la carne. Entonces, como les decía antes, lo primero que quiero que resaltemos es que hasta este momento Nicodemo no había nacido del Espíritu. Y es necesario nacer del Espíritu. Amén. Para que la profecía, como decíamos antes, se cumpla en nosotros. Porque acá lo dice el mismo Jesús. Dice, el que cree y fuera bautizado más adelante en la Biblia también, ese será salvo, ¿verdad? Señor. Okay. Entonces, ya determinamos que es importante, es imprescindible para nosotros, si vamos a actuar de manera espiritual, si queremos entender la palabra de Dios, si queremos entrar en la profecía, que entremos de manera espiritual y no carnal. Porque ¿cuántos de nosotros quieren entender las cosas espirituales, quieren entender lo que sucede en su vida, pero viven bajo la carne o vivimos bajo la carne? No se puede. No se puede, no son compatibles. La Biblia lo dice, no son compatibles.
Si usted se acerca al Espíritu, el Espíritu le hablará de cosas espirituales. Amén. Pero si usted acerca su vida a la carne, entonces, ¿qué es lo que va a jalar en su vida? La carne. Entonces, ¿qué le quería decir Jesús en este momento a Nicodemo? Es que, ¿cómo vas a entender, cómo vas a hablar si no sabes de lo que te estoy hablando? Porque no lo has experimentado en tu vida. Para usted ser testigo de algo, usted tiene que haber estado ahí. Cuando la corte le llama a usted para ser testigo de una cosa y lo sienta en el banquillo de los testigos y le hace la pregunta, ¿usted vio el acontecimiento en el que hubo tal accidente, tal día, tal hora? Y usted dice sí, ¿es por qué? Porque estaba ahí, porque vio presencialmente lo que sucedió de primera mano, nadie se lo contó. Siendo esto así, entonces de primera mano, el Espíritu tiene que venir a mi vida para que yo pueda hablar de él, de lo contrario no voy a poder hablar de él. Así es. Y obviamente, ahí hay una palabra relevante que la vamos a detallar más adelante, pero obviamente esto es por medio del testimonio. Ese nacimiento de nuevo tiene que haber sido palpable en nuestra vida, pero no el nacimiento de que nos hundimos en el agua y salimos del agua, no. Eso es un símbolo, ¿sí? Cuando usted se va y se bautiza, está diciéndole de manera pública a las personas que están a su alrededor que usted está aceptando a Dios. Señor. ¿Sí? Y Señor. aceptando a Jesús. Señor. Que está aceptando a Jesús. Sin embargo, eso no hace que las personas tengan este nacimiento nuevo espiritual. ¿Sí me entiendes? Sí, es la relación que ¿Me van estoy a dando a tener con entender? Jesús después. En algún momento trajimos el tema aquí de Simón el Mago. Yo no sé si se acuerdan de la historia de Simón el Mago en la Biblia. Simón el Mago dice en la Biblia que él fue bautizado incluso, pero que no recibió el Espíritu Santo. No nació de nuevo, porque el símbolo no hace el nuevo nacimiento. Exacto. El nuevo nacimiento es un acto espiritual. Sí. ¿Okay? Entonces, de manera tal que Nicodemo no podía entender las cosas celestiales porque él no había sido nacido del Espíritu. Y hasta que usted sea nacido del Espíritu, usted puede abrir los ojos a las cosas espirituales. ¿Sí? De lo contrario, las cosas espirituales no se le van a revelar a usted. ¿De acuerdo? Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Entonces analicemos lo que dice Jesús acá, nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. O lo que es igual, le estaba diciendo a Nicodemo, todo lo que has hecho hasta ahora, todo lo que has pensado que estabas haciendo bien hasta ahora, no te sirve de nada. Porque si bien es cierto, Nicodemo se sabía la Biblia de pie a cabeza, ¿sí? De la A a la Z, porque ellos estudiaban la Torá desde niños, fueron criados en el Evangelio de, bueno, lo que ellos conocían hasta ese momento, ¿verdad? Jesús lo que le está diciendo es, mira, lo que te han enseñado, lo que sabes, lo que aprendiste, eso sin nacer de nuevo, no te sirve de nada. Porque podemos ser expertos en teoría, pero muy malos en la práctica. Y donde está la gran verdad de quiénes somos es en la práctica, porque para testificar hay que practicar. Entonces, ¿qué significa esto de nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando habla de nacer de nuevo? ¿Cuál es la realidad en términos de la palabra de Dios al referirse al nacer de nuevo? Vamos a contestar estas preguntas, evidentemente, no con lo que yo piense, sino con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscar Marcos 16, del 16 al 18. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño.
impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Amén. Amén. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Sí? Antes de eso, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: por tanto, id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y quiero que resaltemos aquí esta última parte que leyó la hermana. Dice: y estas señales le seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos, y estos sanarán. Amén, amén. ¿Por qué quiero resaltar esto? Quiero resaltar esto porque dice que los que creen en Jesús, Serán salvos. los que son nacidos del Espíritu, los que nacen de nuevo, aparte de ser salvos, Zulma, tendrán la capacidad de hacer este tipo de cosas. Amén, gloria a Dios. Y serán afuera demonios. Yo estoy seriamente preocupado cuando leo eso. Porque si yo me analizo de manera personal, ¿verdad? Yo digo, bueno, pues entonces algo anda mal. ¿Sí? Les digo porque yo no me veo con la capacidad de lograr alguna de las cosas que dice acá. Pero el Espíritu te la va a dar, Carlos. Ay, no. Pero vamos a ver si me entiendo por dónde voy. Sí, sí. Por donde voy es, el Espíritu me va a dar esa capacidad si yo sigo cultivando el Espíritu, pero en la posición en la que estoy actualmente, si no hago ninguna de las señales que estoy haciendo, que dice la Biblia que tengo que hacer, entonces me preguntaría a mí mismo qué es lo que estoy alimentando en mi vida, porque desde aquí yo puedo hablar muy bonito, incluso puedo andar dando buen testimonio, ¿sí? Pero hay cosas que facultan mi espiritualidad, que la dan en evidencia, que es más, les voy a contar una historia. Un pastor una vez contaba lo siguiente, dice que él llegó a una aldea, y dice que él llegó ahí, ¿verdad? Y empezó a hablar con la gente, y aquí y allá, y le dijeron: ¿podría ir usted a nuestra casa? Porque nuestra hija, creemos que algo le sucede, ¿verdad? Evidentemente, dice, estoy suavizando un poco la historia. Entonces dice que cuando entró a la casa, ¿verdad? Lo dejaron entrar solo, porque dice que a todos los que veía la muchacha les hacía, evidentemente estaba endemoniada, ¿verdad? Les hacía cosas malas, aquí, allá, ¿verdad? Pero dice que sin embargo cuando entró él, ella estaba calmada. Él habló con ella, él oró por ella, hizo todo lo que un pastor debe hacer para echar fuera demonios, como dice acá la Biblia, ¿verdad? Y que salió y que aparentemente ella fue sanada de ese mal espíritu. Sin embargo, cuando salió, es cuando quiero resaltar la parte de la historia, cuando salió le dijeron: bueno, pero ¿qué fue lo que usted hizo? Porque es que aquí han venido personas a orar por ella, a tratar de sacarle, y no han logrado hacerlo. Y él les dijo: bueno, yo solo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara a sanarla, y sanó. Más adelante, cuando llegan y le preguntan a la muchacha, ¿verdad? Ella da el testimonio y dice que cuando él entró, fue la primera vez que ella vio una luz destellante en el rostro de alguien. Gloria a Dios. Y que ella vio a la persona no con la cara que tenía después, sino con una cara resplandeciente. Amén.
es algo que solo es nacido del Espíritu. Amén. Porque todas las personas que entraban antes, dice ella, que ella las veía como con fuego alrededor, como que la querían atacar, como que la querían dañar, y entonces eso mismo hacía que ella se tratara de defender. Pero que sin embargo, cuando entró esta persona, ella vio un rostro resplandeciente, ella vio un rostro iluminado, vio un rostro de paz, vio un rostro de tranquilidad, y entonces se quedó tranquila hablando con él. Amén. Sí. Ahora, ¿cómo vio esa muchacha en ese personaje, esa cara, si ese personaje no hubiese sido un personaje espiritual? No lo hubiese podido ver. Otras veces, por otros testimonios que hemos escuchado de personas que tardan todo un día entero en ayuno y oración. Tardaron todo un día entero en ayuno y oración pidiéndole al Señor que les respondiera algo y el Señor no les respondió. Y al otro día igual, hasta que Dios les respondiera. Ahí es donde yo veo hacia mí mismo, y esto los estoy hablando para mí mismo, ¿sí? Ahí es donde yo veo una gran diferencia. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero algo de Dios, muy probablemente a la media hora de estar orando ya estoy cansado. Estoy hablando de mi persona. No sé si me parezco a alguno de ustedes, ojalá que no. Entonces, ¿cómo yo quiero recibir el Espíritu del cual hablan las Escrituras si yo no me acerco a Él? Si yo no vivo con Él, si no lo relaciono en mi vida, si prefiero estar acostado en la cama viendo televisión en mis ratos libres. Sí, mira, sí, vea qué cosa particular. En el trabajo mío de construcción, ¿verdad? Cuando uno llega a una casa nueva, a veces hay otras personas trabajando en otro tipo de cosas, ¿verdad? ¿Sí? A veces esas personas están trabajando antes que uno llegue, ¿verdad? Entonces ellos tienen su jolgorio ahí. Y para quienes han trabajado en la construcción en este país, yo me estoy hablando de un jolgorio, es un jolgorio. ¿Sí? Mira, porque hasta sus cervezas llevan, sus six-packs de cervezas en un cooler, ponen a todo volumen la musiquita mexicana, que tanto impacto. ¿Cierto? O sea, en algunos de ustedes puedo ver la cara de que entienden de lo que estoy hablando. Y entonces, si yo no estoy cerca del Espíritu Santo, ¿qué sucede conmigo durante a mediodía? Ya estoy así. ¿Qué estás moviendo? ¿Sí? Y por allá se escucha una de las que yo me sé de mi vida antigua, ¿y qué sucede? Hasta el rato la estoy cantando. Es un pequeño ejemplo, pero y se ve vacilón, suena vacilón, pero es que en realidad así somos. Porque solo nos empeñamos y nos empeñamos y nos empeñamos en cultivar nuestra carne. Esa misma carne que hizo que Nicodemo no pudiera ver que Jesús le estaba hablando cosas celestiales, de las cuales pudo haber entendido si él en realidad hubiese sido nacido del Espíritu. Porque acuérdense de esto que les voy a decir. Nicodemo era una persona dedicada al servicio de Dios. Oigan, Nicodemo era una persona dedicada al servicio de Dios y aún así no pudo entender lo que Jesús le estaba hablando. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo pretendo yo, con todo lo que hago mal en mi vida, acercarme de la manera que dice la Biblia que yo puedo ser si soy una persona llena del Espíritu, si soy una persona que creyó en Jesús y que da testimonio de su nombre, porque puedo echar fuera demonios, porque puedo hablar nuevas lenguas, porque puedo tomar en mi mano serpientes, porque puedo beber veneno y no me hará daño, y podría poner las manos en los enfermos y sanarían? ¿Sí me entienden? Es una dura realidad, perdónenme. Para mí él lo es. Y yo estoy hablando propiamente de lo que a mí hoy me preocupa, a mí. Esperaría que no fuera su caso.
Juan 5:24 dice sobre el nacer de nuevo: de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye a Jesús, el que conoce su voz, el que escucha, cree en el que me envió, evidentemente en el Dios Padre, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por tanto, como decía Freddy, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es creer en Jesús, creer en el que lo envió también. Amén. Dice también Juan 11:25 y 26. Les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Amén. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Yo lo creo. Gloria a Dios. Así que al nacer de nuevo no es más que creer en Jesús como sustituto de mi merecida muerte por el pecado, creerle resucitado, ¿cuántos dicen amén? Amén. Creerle mediador ante Dios Padre por mis pecados como cordero inmolado. Gloria a Dios. Entonces es cuando seremos bautizados realmente. Entonces es cuando entenderemos de lo que estamos hablando. Que merecíamos morir y que por su misericordia y por su gracia seremos resucitados, levantados de los muertos en el día en que el Señor venga en gloria en las alturas de los cielos. Amén. Amén. Nacer de nuevo no es más que ser apartados de nuestra antigua forma de andar, ser restituidos de nuestra mala forma de vivir. Amén. Amén. Así que nacer de nuevo no se trata de cumplir con una lista de requisitos. Nacer de nuevo no se trata de cumplir con las doctrinas que me manda la iglesia tal o cual. Nacer de nuevo no se trata de cosas materiales ni vanas, ni mucho menos de este mundo. Nacer de nuevo es un aspecto espiritual. Amén. Nacer de nuevo es una experiencia espiritual. Señor. ¿Qué es nacer de nuevo? Una experiencia espiritual. Una experiencia espiritual. Es una experiencia única, tuya con Dios Padre, con el Amén. Creador. Gloria a Dios. Una experiencia que yo no le puedo pasar a otro por lo que le diga. Tuya. La otra cosa que es nacer de nuevo es una experiencia definitiva. Definitiva, ¿por qué? Porque es una experiencia que te va a marcar para toda tu vida. Nacer de nuevo, de la manera que dice la Biblia, te va a sellar para siempre. Y lo último de nacer de nuevo es que es una experiencia radical. Es una experiencia en la que tú dejas tu forma de vivir y vives ya no de forma carnal, sino de forma espiritual. Es una forma radical porque todos aquellos que te veían y te conocían como persona carnal, a la que te gustaba el sangoloteo cuando estabas, a la que te gustaba un montón de cosas que te ligan a la carne y a este mundo, ya no te gustan. Y los demás pueden ver en ti que hay un cambio. Amén. Y que la carne ya no mora en nosotros, sino el espíritu. Sí, Señor. Que los demás vean reflejados este cambio y que por medio de este cambio sean testigos de que algo sucedió en nuestra vida. Amén. ¿Cómo pueden los demás ser testigos de que algo sucedió en nuestra vida si nos ven a nosotros exactamente igual que como éramos cuando éramos carne? No hay ninguno. Ay, no hay. No podrían decir de nosotros, o más bien, ¿qué dirán hoy de nosotros? De la forma como nos comportamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Entendamos, hermanos, que lo más importante no es la teoría, no es llenar una serie de requisitos complejos en nuestra vida.
podremos de verdad experimentar el gozo reflejado, el gozo del Evangelio en nuestras vidas, marcando a otros en nuestro camino por medio de nuestro testimonio. El mismo Jesús lo asegura. Dice, Mateo 24:14, versión Reina Valera 1909, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, o sea, a todos nosotros, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo se transmite el evangelio? Por testimonio. Porque ven en mí que nací de nuevo, que nací del Espíritu. Jesús señaló que era muy importante, con el desierto te digo, Jesús señaló que lo que estaba diciendo era de extrema importancia. Lo que sabemos hablamos. ¿Cómo vamos a hablar de algo que no sabemos? ¿Cómo vamos a testificar de algo que no hemos visto ni experimentado en nuestra vida? Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo entonces entenderéis las celestiales? Porque no estamos llenos del Espíritu. Por tanto, para que reciban otras personas el mensaje de Dios de parte mía, tienen que ver, como vio la niña en el pastor que fue a orar por ella, tienen que ver reflejado en mí ese rostro, esa luz del Espíritu Santo. Amén. Lo que tú tienes no lo puedes dar. De lo contrario, cada una de las personas que me escuchen hablar van a hacer oídos sordos a lo que yo digo, porque ni siquiera es lo que yo digo, sino lo que dice el Espíritu, lo que vale. Importante, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Así que, hermanos míos, hoy espero en Dios que nos ayude a dejar de ver las cosas de manera carnal y comencemos a verlas con ojos espirituales. Amén. Los ojos que se obtienen por medio del nacer de nuevo del Evangelio. Aquellos ojos que unen y no dividen. Aquellos ojos que incluyen y no excluyen a nadie. Aquellos que permitan contestar a todas nuestras preguntas con convicción certera de que vienen del cielo y que son palabras de Dios. ¿Cómo pueden ver el gozo de mi salvación si ni siquiera yo la creo para mí? Si ni siquiera yo la vivo. ¿Cómo pedirle a otros que acepten a Cristo? Y que llenen sus corazones de algo que yo mismo no conozco. De algo de lo cual yo no soy testigo. No tendré la capacidad de pararme delante de nadie y convencerlo por medio del Espíritu cuando no tengo al Espíritu. Le pido al Señor de manera especial hoy que nos llene de ese Espíritu. Amén. Que si hasta hoy no hemos nacido de nuevo, que salgamos de aquí habiendo nacido de nuevo. Porque ya vimos que el cumplir con el pacto de salir del agua no necesariamente nos hace personas nacidas de nuevo. Así que pidámosle a Dios, que es el único que puede otorgar el Espíritu, Amén. que vea nuestros corazones y que nos regale del Espíritu Santo para nacer de nuevo. Gloria a Dios. Señor y Dios, hoy te pido aquí delante de todos estos hermanos que a mí en lo personal me permitas nacer de nuevo. Amén. Es una experiencia personal como veíamos anteriormente. Por tanto, yo no puedo dar a otros algo de lo que no conozco. Y yo quiero conocer de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Anhelo conocerte, como dice la canción. Te pido, Dios, que si hay alguno acá hoy, o por medio de las redes sociales, hay alguna persona que no te ha entregado su vida, que la llenes por completo. Que sientan al Espíritu Santo redarguyéndonos de pecado. Amén. Y que digan, quiero ser una persona nacida de nuevo. Amén. Quiero nacer del Espíritu y quiero reflejar a otros lo que el Espíritu ha hecho en mí. Amén. Te pido que transformes mi vida, Señor, Amén, para que yo Jesús. pueda, por medio de mi testimonio, transformar la vida de otros.
Amén. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga.